Vamos a buscar el libro del profeta Oseas, capítulo 2, versículo 6. Libro del profeta Oseas, capítulo 2, versículo 6. Y vamos a tocar el tema: cuando Dios cierra el camino. Cuando tengan la cita, se ponen sobre sus pies como reverencia a la palabra. Por favor, alguien apoye que las hermanitas de enfrente a buscar esa cita. Oseas, capítulo 2, versículo 6. Oseas es un profeta menor. Ahí encontraron, por favor. Ahí a las jovencitas también presten una Biblia para que lean. Ellas ya saben leer. Gloria al Señor. Oseas, capítulo 2, versículo 6. ¿Están todos ahí? Bueno, ya están todos ahí. Vamos a darle lectura. Vamos a leer el versículo 6 y el versículo 7. La palabra de Dios reza de la siguiente manera, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo y Divino Espíritu. La iglesia dice: amén. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con espinos, y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Hasta aquí la palabra del Señor. Inclina tu rostro, vamos a dar gracias al Señor. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te hemos cantado alabanza, Señor, hemos adorado tu santo nombre. Gracias por la oportunidad que nos brindas. Hoy es el primer domingo de este año, Señor. Te damos gracias que nos da la oportunidad de estar en tu casa de oración. Queremos también, Señor, que hables a nuestras vidas, Dios mío. Que sea tu Espíritu Santo ministrando nuestros corazones, Señor. Padre, te ruego, en el nombre de Jesús, que derrames tu gracia sobre mi vida, Padre. Que derrames gracia sobre tu iglesia. Y que nos ayude, Señor, a entenderte, Dios mío, y a saber lo que demanda de nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, no puedo sin ti. Te necesito, Dios del cielo. Al igual que tu iglesia, Padre. Habla a nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Estamos en tus bellas y preciosas manos, Señor. Gracias por tu amada que hoy está presente. Gracias por cada uno de mis hermanos que dispusieron su corazón, Señor, para venir a adorarte y para que tú hables a sus corazones. A los que no pudieron estar, Señor, donde quiera que estén, guárdales, Dios mío, y ten de ellos misericordia, Señor. Aquí estamos, Dios eterno. Aquí estamos, Dios del cielo. Si estamos aquí, Dios mío, es porque te amamos, Señor. Te amamos, Dios del cielo. Oh, Shamalai Espíritu. Mi alma te alaba, Dios del cielo. Padre, guía mis labios, Señor, y prepara el corazón de cada uno de mis hermanos para escuchar tu palabra, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, Señor. Amén, Señor. Amén. Siéntense, amados hermanos. Quiero hablarte un poquito acerca de este profeta. Y quiero que abras bien tus oídos. El Señor quiere hablar a nuestros corazones, quiere hablar a nuestras vidas, y quiere prevenir nuestras vidas, nuestro caminar, nuestro andar. Hoy quiero hablarte de este autor, que es el autor Oseas, es uno de los profetas menores. La fecha de esta escritura data de entre el año 790 a 710 antes de Cristo. Este periodo de este profeta abarca alrededor de 45 años, y este profeta se le ha llamado también el profeta con el corazón quebrantado. Un profeta que Dios ocupó su vida para traer un mensaje al pueblo de Israel. El trasfondo del ministerio de Oseas comienza en el reino del norte, durante el reinado de un rey muy malvado, Jeroboam II, que fue rey de Israel. Y hoy quiero traerte a esto porque te vas a dar cuenta de la situación que estamos viviendo a nivel general como iglesia. El ministerio de este varón cubre sucesivamente los reinados de 3 reyes: Uzías, Jotán, Acaz, y el último que todavía alcanzó fue Ezequías, y esto fue en Judá. El marco de este primer libro de los profetas menores, amados hermanos, es justo antes de que Israel fuera llevado al exilio por los asirios. Recuerda que Israel fue llevado cautivo. Pues antes de que fuera llevado cautivo, este profeta estaba hablando a la nación de Israel.
Aunque la nación, amados hermanos, era próspera en todos los ámbitos, había prosperado económicamente, tenía mucha riqueza, su condición espiritual era muy deplorable. Podían tener casas bonitas, todo lo mejor, pero carecían de algo que mucho tiene que ver con lo que estamos viviendo en estos tiempos a nivel general como iglesia. Hay mucha prosperidad en muchos lugares, se predica mucha prosperidad en muchos lugares, en muchas iglesias, pero hemos olvidado el mensaje central de la Escritura, la santidad. Hemos olvidado el mensaje central de la Biblia, que tenemos que ser nosotros como Cristo, llegar a la estatura de Cristo. Y este pueblo, esta nación, a pesar de que sabían que Dios era el Dios de Israel, y ellos sabían que Dios había prosperado sus caminos, ellos habían olvidado a aquel Dios que los había enriquecido. ¿Recuerdan Isaías capítulo 1? Crié hijos y los engrandecí, y ellos me dieron la espalda. Es literalmente lo que este pueblo había hecho. Ellos habían sido inmorales para con Dios, para con su amado, para con su esposo. Ellos empezaron a adorar a Baal, a Astoret, como también en la adoración de becerros. Y eso se le llama fornicación o adulterio espiritual en la Escritura. Jeroboam I levantó becerros de oro. Lo mismo que pasó en el desierto. Lo mismo que pasó cuando Aarón fueron y le dijeron a los dioses. El hombre fácilmente se olvida de Dios. No basta solamente con estar en la iglesia, amado hermano. Tenemos que persistir escuchando el mensaje, tener comunión con el Señor, porque nos puede pasar lo mismo que este pueblo. Esta escritura fue en el reino del norte, es decir, Israel, y los destinatarios pues son este pueblo, la nación de Israel, una nación que a pesar de que tenían a un Dios santo, y que ellos sabían que era un Dios santo, que él mismo les dijo, sed santos porque yo soy santo, ellos empezaron a ir a fornicar con dioses ajenos. Vamos a ver un poquito acerca de la vida personal de Oseas. Dios ilustra gráficamente este libro de Oseas con una vivencia que Oseas tuvo. Oseas, amado hermano, tuvo un mensaje profético. Sí, todos sabemos el mensaje profético que viene aquí plasmado, pero ninguno de nosotros quisiera ser como Oseas. Oseas, Dios le da la orden que vaya y se tome una mujer que se había prostituido. Y Dios dice, así como Israel se ha prostituido con dioses ajenos, así tú, Oseas, vas a padecer en carne propia. Y Dios le da la orden a este hombre que vaya y que tome a una mujer que había sido infiel. Y todavía le dice, la vas a perdonar y la vas a amar. Entonces va él y toma a Gomer, su esposa, que le fue infiel, va y la compra todavía como esclava, porque ya la tenían por allá vendiéndola como una prostituta. Y así mismo, amados hermanos, Dios le da la orden, y vas a recogerla, te vas a volver a juntar con ella, te vas a casar con ella, la vas a perdonar y vas a tener compasión con ella, porque es Dios diciendo, así mismo como tú vas a hacer esto, yo voy a hacer con la nación de Israel, porque la nación de Israel, aunque me ha sido infiel, aunque me ha fallado, yo la voy a restaurar conmigo, la voy a perdonar. Esa nación. Y así como Gomer era desenfrenada, era licenciosa, Gomer tenía un problema, le gustaban los hombres, y no solamente uno, coqueteaba con varios y tales, así que ella se prostituyó, y fue Dios y le dice, o sea, levántate, vete, y toma a esa mujer prostituta, esa mujer que te ha sido infiel, vete, tómala, y tráela de regreso a ti. Y Dios le dijo a Oseas, yo voy a restaurar tu matrimonio, y los hijos que tú tienes, los vas a cuidar, los vas a amar. Amados hermanos, hay una gran conexión entre la iglesia moderna que estamos pasando hoy en día y este mensaje. Hay mucha rebelión, hay apostasía, hay fornicación. Tal vez no somos el pueblo de Israel, somos la iglesia, pero hemos fornicado, muchos están fornicando con dioses que se están haciendo aún estando dentro de la congregación. Y tal vez tú digas, es que yo no estoy tras estatuas, yo estoy adorando a dioses ajenos, pero mientras yo vaya avanzando te vas a dar cuenta que muchos de nosotros en algún momento hemos cometido este pecado. Finalmente, amados hermanos, Oseas bosqueja la restauración de Israel en estos capítulos del libro de Oseas y el nuevo pacto matrimonial que iba a tener con Israel. Porque el pueblo de Israel era una nación, amados hermanos, una nación muy permisiva. Es una de las naciones que tienen más de 5,000 ídolos en este momento. Es una de las naciones que menos practica el cristianismo y es una de las naciones que menos guarda la ley de Dios. Ellos tienen un grupo religioso, hay algunos que sí guardan la ley, pero son muy pocos los que verdaderamente guardan la palabra del Señor. En ese lugar llamado Israel, ese lugar que ahorita miramos que está en el mapa,
Hay marchas también de homosexuales, lesbianas, hay mucha idolatría, hay mucha fornicación en contra de aquel Dios que ellos dicen que Dios los guarda. Israel, amados hermanos, es igual que tú y es igual que yo. Fue una nación que Dios escogió, sin lugar a dudas, Dios la escogió y se encuentra en la Escritura. Pero Israel y cada hombre y cada mujer de Israel necesita arrepentirse de sus pecados, así como tú y yo necesitamos arrepentimiento para nuestras vidas. Las palabras claves de este capítulo, más bien de este libro, del libro de Oseas, es matrimonio y perdón. Está hablando de un matrimonio destruido, así como la relación de Dios con Israel que se había destruido a causa de que la nación de Israel le había fallado a Dios, fornicando y adulterando en contra de su Dios, de su amado, de su esposo. Así como Oseas se casa con Gomer, el pacto que Dios hace con Israel representa el matrimonio de estos dos, de Oseas y de Gomer. Una mujer prostituta y un hombre que se guardaba. Dios ha sido santo, Dios siempre es santo y Dios siempre cuida de lo que ama. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y esa frase, amados hermanos, debería de dolernos porque la ocupamos solamente para justificar nuestras faltas y decimos, ay, Dios sabe que yo soy infiel, pero Él sigue siendo fiel. Deberíamos de dolernos en el corazón. Así como Oseas obra con perdón y compra nuevamente a su esposa, una esposa adúltera, en el mercado de esclavos, así Dios con perdón continúa buscando a los suyos. Dios en esta mañana te está buscando a ti. Yo no necesito, lo he dicho muchas veces, no necesitamos que venga un hombre y nos ponga el dedo en la nariz y nos diga que estamos mal. Nosotros ya sabemos cuál es la condición de nuestro propio corazón delante del Señor. Sabemos si la santidad está ausente en nuestras vidas. Y eso, amados hermanos, es lo que vamos a ver hoy. La Biblia, amados hermanos, nos muestra, gloria al Señor, la Biblia nos muestra que Dios es amor. ¿Cuántos saben que Dios es amor? Amén. Todos lo sabemos. Pero también es un padre que disciplina a sus hijos cuando se desvían. Ahora la pregunta que yo quiero hacer, véanme para acá, hermano, dejen que la hermana conecte eso, vean para acá. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios es Dios de amor? Todos dijeron amén. Ahora, ¿cuántos de ustedes creen que Dios es un padre que disciplina? Amén también. Bueno, y si tú te estás desviando, si tú te estás saliendo del camino, si empiezas a conformarte a este mundo, tú crees que eres hijo de Dios. Si tú dices amén, entonces no dudes que Dios va a aplicar una disciplina a tu vida. El libro de Oseas, amados hermanos, Dios usa la relación entre el profeta y su esposa infiel como un símbolo de la infidelidad de Israel. Eso ya lo expliqué. El pueblo había abandonado a Dios para seguir ídolos. ¿Cuántos de ustedes están siguiendo ídolos? Levanten la mano. Nadie, ok. Dice Dios, en esos versículos que leímos, dice la palabra de Dios, Dios decidió cerrar el camino con espinos. Tal vez te estás mortificando. Tal vez estás teniendo pensamientos. Tal vez tú dices, ¿por qué me están sucediendo todas estas cosas? Tal vez tus finanzas están siendo afectadas. Tal vez en la salud vas a ser afectado en este año. Yo no lo sé. Pero déjame decirte algo. Antes de que esas cosas empiecen a suceder, déjame decirte que muy probablemente sea Dios cerrando el camino con espinos. Impidiendo ¿qué es lo que quiere el Señor? ¿Castigarnos solamente porque no le gusta que prosperemos, que estemos bien? No. Dios cuando disciplina a alguien es porque no quiere que esa persona continúe en su rebeldía. Él no quiere que su pueblo se acostumbre al conformismo, que esté conforme con su vida a pesar de que su vida no tenga crecimiento y no se esté santificando. En Oseas 2:6 Dios anuncia, es Dios anunciando que bloqueará el camino de Israel. ¿Y de qué manera lo va a hacer? Dice, con espinos. ¿Y qué más dice? Y muros para impedir que persiga a sus amantes. ¿A qué amantes se refiere? Son los ídolos. Les voy a pedir un favor a toda la iglesia. Después de que empiece la prédica, por favor, nadie se levante. Si van a tomar agua, háganlo antes, por favor. Para que no interrumpan a todos los demás. Sean reverentes, por favor. No quiero a nadie que se esté levantando y sentando. Amén. Solamente que tengan una necesidad muy fuerte, se levantan y van al sanitario. Pero nada más por levantarse a tomar agua, no, hermanos. Antes de que empiece la predicación, hagan eso, por favor. ¿Amén o no amén? Entonces, ¿qué quiere decir ídolo? Porque todos en algún momento hemos tenido ídolos y probablemente hoy tú tienes un ídolo. Ídolo suele referirse a cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en el corazón del hombre. ¿Qué significa ídolo? Todo aquello que ponemos en primer lugar antes que a Dios. Ahora, los ídolos modernos. ¿Alguien pudiera decirme el nombre de un ídolo moderno?
¿Cómo? El celular, dice la hermana. Bueno, probablemente el celular pudiera ser un ídolo moderno. Tal vez puedes pasar 2 y 3 horas mirando el celular, nada que te edifique. Empiezas tal vez mirando como que una prédica, después empiezas mirando y sientes que lo estás ocupando de manera correcta. Cuando te das cuenta, el celular ha cautivado tu mente mirando cosas que no te edifican. Otro ídolo que muchas personas tienen y defienden más que la misma palabra: líderes religiosos. Estas figuras pastorales con exceso de carisma. Estos hombres que generan una dependencia emocional. Si cierto predicador dice algo y viene alguien y predica la palabra y no concuerda con lo que dijo su pastor o el pastor que ellos siguen, ellos dicen no. Si escuchan a un predicador hablar, van a ver si lo que este predicador está diciendo es igual a lo que está diciendo el pastor o lo que está exponiendo con la palabra. Y se hacen ídolos, hermanos. Puedes escuchar predicadores, hay muchos siervos de Dios, pero también así como hay siervos de Dios, hay muchos apóstatas, hay muchos hombres, hay muchas mujeres que están predicando fuera del contexto de la Escritura. Y lo que me da mi tristeza es que multitud de hombres y mujeres llamados cristianos están siguiendo estas figuras, pero no están centrando la palabra en sus corazones. No corren a sus casas a agarrar la Escritura para ver si lo que están diciendo viene conforme al corazón de Dios. Es decir, si la Escritura que tenemos en nuestras manos es con lo que se está predicando, y podemos hacernos ídolos. Ahora, el dinero y la prosperidad. Este ídolo yo creo que abunda en muchos lugares, y esas iglesias de la prosperidad son un ejemplo claro de ello. Qué bueno, hermano, que no están proyectando, no me vaya a salir en las redes sociales. Córtele, mi chavo. Pero estas personas están predicando de un Dios que la Biblia no habla. Ellos están haciendo compromisos con las gentes, pero no están guiando a la gente a vivir en santidad, a apartarse del pecado. Lo que Dios aborrece es el pecado. Y dice aquí la Escritura que Dios va a acercar el camino de su pueblo con espinos y con muros. ¿Para qué? Para que no vayan tras sus amantes. Probablemente, amado hermano, no estoy profetizando, pero probablemente muchos en el transcurso de este año que va empezando van a encontrarse espinos y esos muros, y es la mano de Dios para que no te desvíes de su camino, para que no te apartes de su palabra. Esa palabra no nos gusta, y conforme yo vaya avanzando tú vas a decir, wow, a lo mejor vas a llegar a tu casa y vas a decir, lo que predicó el pastor no me gustó. Pídele al Señor que te muestre, amados hermanos, por medio de su palabra. Pídele al Señor, amados hermanos, que haga nuestro corazón sensible a su palabra. El dinero y la prosperidad. Priorizar la riqueza material sobre el crecimiento espiritual. Prefiero dinero antes que crecimiento. Prefiero dinero antes que oración. Prefiero dinero antes que la palabra. Prefiero dinero por encima de todo. Dios sabe que tengo necesidad. Escúchame bien. A veces malinterpretamos la palabra del Señor. La palabra dice que Él va a traer añadiduras a nuestra vida. Pero si tú lees el contexto de ese capítulo, no hace referencia a carros, a casas, mejor ropa, mejor zapatos. Ese capítulo habla acerca del alimento, la vestimenta, amados hermanos, y el sustento para cada día. No habla de riquezas. Y ya a veces Dios ya sabe que tengo añadidura, y cuando pensamos en añadidura pensamos en un carro nuevo, una casa nueva, todo bonito, todo grande, todo lujoso. No, hermano, Dios tiene cuidado de nosotros. Dios no está molesto porque trabajes, pero a Dios no le parece cuando cambias tu trabajo por su presencia. Eso sí, amados hermanos, porque eso nos aleja. Y dice, te voy a acercar el camino para que no vayas tras tus ídolos, porque cuando vas tras tus ídolos, tú te apartas de mí. El dinero. ¿Pablo exhortó en contra del dinero, hermanos? ¿Seguro que no? Escucha lo que dijo Pablo. El amor al dinero, el cual algunos codician, hace que muchos se extravíen de la fe. ¿Es malo el dinero? Para nada. Pero es malo cuando se vuelve tu ídolo. Cuando piensas en hacer dinero aún a costa de perder la presencia del Señor. Tenemos que tener un equilibrio, hermanos. Dios nos ha mandado a nosotros los hombres que trabajemos para que sostengamos el hogar, el matrimonio, nuestros hijos. Pero no nos ha mandado a que nos hagamos ídolos queriendo tener muchísimo dinero en nuestros bolsillos. Necesidades siempre va a haber. Y es Dios el que suple. Tenemos fe para decir que Dios es soberano, que Dios es eterno, que somos hijos del Creador. Pero nos falta fe para creer que ese Dios soberano nos va a sostener aún en medio, amados hermanos, de las necesidades que todo el mundo esté pasando. Dios ha prometido que su mano va a estar extendida para cada uno de nosotros. El éxito personal. Ese es otro ídolo. Incluso aquí, hermanos, nosotros como predicadores,
Por eso ves tantos hombres en las redes sociales que la intención de ellos no es enseñarles la santidad, la obediencia a las personas que los están escuchando. Ellos hablan de éxito, éxito en 10 pasos, éxito en tus finanzas, éxito en la iglesia. ¿Quieres una iglesia exitosa? Aquí te enseño cómo hacerlo. No, el éxito de una iglesia, mi hermano, no depende de esas cosas que esos hombres están enseñando. El éxito en la iglesia habla de un corazón lleno de santidad y de obediencia. Y eso solamente lo puede hacer el Espíritu de Dios por medio de la palabra. Yo no puedo convencer ni un solo corazón que está hoy aquí sentado, pero si el Espíritu de Dios está en este lugar, Él convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Y la obra que Él inicie, sin lugar a dudas, aunque mis ojos me engañen cuando veo que algunos de ustedes están menguando, estoy seguro que si el Espíritu de Dios ha empezado la obra en ti, aún el mismo pecado Dios lo va a ocupar. ¿Para qué? Para que tú crezcas. Porque es Dios. Mi deber es predicarte, pero también debo de advertirte de estas cosas. Hay ideologías políticas. Poner una agenda, amados hermanos, partidista por encima de las cosas espirituales. Hay hombres que lo hacen. Oseas capítulo 2, versículo 6 representa una disciplina redentora. Si yo preguntara hoy aquí, ¿cuántos de los que estamos hoy aquí creemos que necesitamos disciplina de parte de Dios? Necesitamos disciplina. Tal vez no nos estamos desviando como el pueblo de Israel. Pero hay cosas que estamos dejando de hacer, amados hermanos. Y Dios necesita traer disciplina a nuestras vidas. Dios usa el sufrimiento. Dios usa los obstáculos para que el pueblo, al no hallar satisfacción en el pecado, amados hermanos, regrese a Él. Escucha lo que dice aquí. Dice la palabra del Señor. Dice: por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino, y lo cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes, muchos van a querer seguir a sus amantes, dice, y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, ¿quién dirá? Tú y yo. Cuando ese camino se cerque de espinos, de problemas, de situaciones difíciles, iré y me volveré a mi primer marido. ¿Quién es nuestro primer marido? En este caso era Jehová, Dios de Israel. Lo mismo tiene que hacer Dios con nosotros. Tiene que cercar nuestro camino con espinos, con obstáculos, con dificultades. ¿Por qué? Porque de repente, sin darnos cuenta, nos empezamos a desviar y empezamos a buscar algo que no es Dios, algo que no edifica. Hermano, yo quiero que me entiendas algo. Yo no estoy en contra de que la iglesia prospere. Ojalá todos prosperen. Que Dios bendiga, roca eterna de salvación, que los haga crecer abundantemente en sus finanzas, que tengan lo necesario y que sus manos se extienda con generosidad a los que no tienen. Pero no es el mensaje del Evangelio. Lo que más desea mi corazón y mi espíritu es que crezcan en santidad. Que seamos santos, que seamos obedientes. Quiero verlos prosperados sin lugar a dudas. Quiero que tengas lo mejor. Pero lo mejor no lo cambies por lo que es la palabra del Señor, el amor a Dios. No tengas amor al dinero. Ocupa el dinero que Dios ponga en tus manos. Cómprate un pollo frito y tráetelo con el pastor, no lo comemos. De verdad, hermanos. Pero no podemos cambiar. Este capítulo que estamos leyendo está hablando de una disciplina. Pero esa disciplina no es una disciplina de odio, de rencor, sino que es una disciplina de un padre amoroso que está preocupado cuando mira que su pueblo se empieza a desviar de su camino. Cuando el pie se empieza a desviar, por eso dice el Señor, no quiero nada cojo en mi santuario, porque lo cojo se desvía. Empiezas caminando derecho, pero te empiezas a salir. En este mensaje, amados hermanos, tenemos que reflexionar cómo Dios, en su amor, en su misericordia, a veces, escúchame bien, a veces permite obstáculos en nuestra vida para corregirnos. Y no lo hace porque tenga algo contra nosotros, lo voy a agarrar para que se le quite, no. Es por su gran amor y misericordia que Él tiene con nosotros, que nos quiere entregar siempre lo mejor. Llegó el pueblo de Israel a una nación próspera que fluye leche y miel. Y todavía les advirtió, cuando entren a ese lugar, no se vayan tras dioses ajenos. Recuerden que yo soy santo y quiero que todos ustedes sean santos. Todo esto que acabo de decir es mi introducción. Punto número 1. Cuando Dios pone espinos en nuestro camino. Los espinos, ¿qué representan entonces los espinos, pastor? Ya lo dije, dificultades. Dios permite pruebas para que reconozcamos que estamos en el camino equivocado. Esto hizo con Israel. Israel tenía mucho dinero, tenían casas bonitas. En Joel encontramos, es tiempo para vosotros, tiempo de que ustedes estén en sus casas aterzonadas, para que ustedes tengan todo lo bonito y todo su jornal lo echen en saco roto. Pero he aquí mi casa está vacía.
Es Joel hablando también. Y aquí encontramos que Dios, para corregirnos, va a ocupar todas estas cosas. Ejemplo. Una pregunta a todos los que están aquí. ¿Alguna vez Dios te ha dado una orden y tú la has desobedecido? Para puro obediente. ¿Alguna vez Dios te ha dado una orden y la has desobedecido? Sin lugar a dudas, hermano. Todo el año estamos desobedeciendo gran parte de la Escritura. Orar sin cesar. ¿Obedecemos? No. No dejes de congregarse. ¿Lo obedecemos? No. No se separen de sus hermanos, estén juntos en armonía. ¿Lo obedecemos? No. ¿Y por qué lo obedecemos? Porque nuestro corazón, amado hermano, de repente se empieza a desviar de lo que el Señor ha mandado. Ejemplo, Jonás. Tenemos en la historia de Jonás, todos ustedes conocen la historia de Jonás, hasta los niños que saben la historia de Jonás. Jonás, que de repente Dios le da una orden y le dice: Jonás, vete a Nínive. Es como si yo le dijera a Francisco: Francisco, vete a Los Cotitos y levanta una misión allá y después nos invitas porque vamos a ir a predicar. Y Francisco: no, yo me voy para otro lado, menos a Los Cotitos. Pues Jonás recibe una orden. Jonás, vete a predicar a Nínive. Y allá va Jonás bien obediente y se sube a un barco. Y en ese barco la palabra del Señor enseña lo siguiente: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Que iba a ser Jonás iba a pregonar contra ella, iba a reprender el pecado de la ciudad. Dice: porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y hay una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Como si Dios estuviera lejos. En todo lugar está el Señor. ¿A dónde hay un lugar donde nos podamos esconder del Señor? No hay. Pero Jehová hizo. ¿Quién lo hizo? Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Todos estaban temerosos, todos estaban temblorosos. Escúchame bien, padre de familia. Cuando tú te alejas del Señor, también los que están contigo en la barca van a sufrir las consecuencias. Cuando tú empiezas a perder el temor del Señor, tu esposa y tus hijos van a sufrir las consecuencias. Aquí tenemos un hombre que ve en un barco. Esos hombres que iban con él ahí, que tenían dioses diferentes, no tenían la culpa de la desobediencia ¿de quién? De Jonás. Mas sin embargo, cuando Dios levantó esa gran tormenta, dice que todos ellos empezaron a echar suertes, y la suerte cayó ¿sobre quién? Sobre Jonás. Y todavía Jonás: pero qué gran mal hiciste, Jonás. Y dijo Jonás, fíjense, dijo Jonás: yo sirvo a Jehová, el creador de los cielos y de la tierra. Ah, sirves a Jehová, ¿y por qué le estás desobedeciendo? Pues a causa de tu desobediencia, entonces Dios mandó y levantó esta tempestad. ¿Y qué hizo? Échenme al mar. Y ya Dios tenía preparado un gran pez. ¿Para qué? Para que lo fuera a vomitar a la orilla donde Dios había ordenado que fuera. Escóndete si quieres. Agarra por otro camino si quieres. Pero si Dios te ha dado una orden, amado hermano, Dios va a poner los obstáculos. Ojalá y sea una tempestad muy suavecita, donde no te espantes mucho. Ojalá, hermanos, no sé si vaya a ser un pez, ¿verdad? Pero lo que Dios vaya a ocupar en nuestra vida, cuando llegue, acuérdate de estas palabras que estás escuchando. Y cuando Dios ponga espinos en tu camino, cuando Dios te cerque con muro, cuando parezca, amados hermanos, que todo te está saliendo mal, recuerda que probablemente puede ser Dios que está teniendo cuidado de ti. Los obstáculos nos llevan a la reflexión. Muchas veces cuando todo va bien, nos olvidamos de Dios. Ahí está el hombre adinerado que tiene lana hasta para aventar para arriba, para amarrar el perro con salchicha. Se olvida del Señor y pone su confianza en su dinero. Y de repente, cuando Dios provoca que se pierda todo aquello en lo que había puesto su confianza, y llega el hambre, él reflexiona y dice: Dios, yo era un arrogante, era un soberbio, era un orgulloso. Y reflexiona y se da cuenta que había puesto la mirada en el dinero. Cuando hay salud, cuando nada nos duele, no nos importa si alguien más está enfermo. Pero cuando toca nuestra carne, toca nuestro cuerpo, es ahí cuando nosotros queremos que todos oren por nosotros, que todos nos acompañen. Y déjame decirte que probablemente es Dios. Si este año, escúchame bien, amado hermano, si este año tu cuerpo o mi cuerpo es tocado con alguna enfermedad en la cual nosotros digamos: pero ¿por qué, Señor? Y esa enfermedad nos haga que salgan lágrimas de nuestros ojos, o de repente toca a alguno de nuestros hijos con algún accidente o algo, recuerda, Dios tiene que poner muchas veces obstáculos en nuestro camino. Cuando nos olvidamos de Él, escucha lo que dice Salmo 119, versículo 67, dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora
Levítico 19:67. Bueno es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. ¿Qué aprendió David con todo lo que le pasó? Era un hombre santo, era un hombre obediente. De repente él se desvió de la palabra y Dios tuvo que poner espíritus en su camino. ¿Para qué? Para que él volviera a la palabra del Señor y empezara nuevamente. Y él dice: Padre, devuélveme el gozo de mi salvación. ¿Tú trajiste gozo hoy? ¿El gozo de tu salvación? ¿Te esmeraste adorando al Señor hoy en esta mañana? ¿Sentiste que tu corazón verdaderamente mostró agradecimiento y gratitud delante del Señor? Porque a veces es necesario pedirle al Señor que la devuelva. Y a veces necesitamos un pequeño espíritu. ¿Qué es el amor de Dios para ti? ¿Cosas buenas solamente? El amor de Dios también es corrección. Y yo pregunté hace un ratito: ¿cuántos de los que estamos aquí necesitamos disciplina del Señor, corrección del Señor? ¿Cuántos? ¿Cómo, hermana? Todos. ¿Será que a todos se les disciplina o a los desobedientes nada más? A los hijos. A los hijos, pero a los hijos que están desobedeciendo a su padre. Hebreos 12:6 dice lo siguiente: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Has sido recibido por hijo. Si te estás indisciplinando, si estás siendo desobediente, sin lugar a dudas que la disciplina del Señor va a llegar. Qué bueno que Dios es tan misericordioso, tan bondadoso, que no hace eso a la primera. Todos los demás que te conocen, todos aquellos que conocen que en ti hay una falta, que han visto un pecado en tu vida, todos ellos quisieran que Dios agarrara y te metiera un soquete y te dejara ahí. Porque esa es la misericordia del hombre. Porque somos fáciles para señalar el pecado de todos fácilmente. Somos como David cuando le dijeron acerca de aquella corderita. Un hombre vino. ¿Y qué hizo David? Rápidamente se enfureció. ¡Ay, ese hombre pecador! Pero cuando se trata de tu pecado, de mi pecado, no queremos que nadie nos diga absolutamente nada. Pero Dios es tan sabio que tal vez no va a mandar al profeta Natán, pero puede que te acerque de espinos. Escucha. ¿Has escuchado esta frase? El tal sea entregado a Satanás. ¿Has escuchado esa frase? ¿La has leído? ¿Te gustaría que pasara eso contigo? ¿Amén o no amén? ¿Cuántos quieren para que oremos de una vez? Nadie quiere eso. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. 1 Corintios capítulo 5, versículo 5. Yo expliqué esta frase, ya les expliqué, pero te la voy a volver a explicar porque había hermanos que no estaban. Por ejemplo, las hermanitas. Los hermanitos de allá atrás no estaban. Escucha lo que significa esta frase. La expresión destrucción de la carne en griego es oletrón. Esa es una palabra griega que se refiere al cuerpo terrenal, su sufrimiento y por último la muerte final. Es decir, Dios castiga al ser humano sin lugar a dudas. Ahora, Hechos capítulo 5 versículo 11 habla acerca de un matrimonio, Ananías y Safira. ¿Cuántos se acuerdan de ellos? ¿Qué hizo el Espíritu Santo con ellos? Los mató. Quisieron uno de ellos tentar al Señor y el Espíritu Santo vino y lo mató. Y dice la Escritura que toda la congregación y todos los que estaban ahí agarraron gran temor por el hecho que habían visto. ¿Qué pasaría aquí si de repente se levantara un matrimonio de la iglesia y de repente cayeran muertos a la puerta? Y que todo, ¿pero por qué? Por su pecado, por su desobediencia. Y vamos a andar, hermanos, muy despacito, muy suavecito, mirando cómo nos comportamos. Ahora, 1 Corintios capítulo 11 versículo 30. Esto que estoy predicando, escucha lo que dice. Escuchen lo que dice, por favor. Por lo cual, hay muchos enfermos. Escucha, esto es Nuevo Testamento. Porque Dios siempre tiene cuidado de su pueblo. Y Él es muy celoso de las cosas santas. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Y muchos duermen. Haciendo referencia a la muerte. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. ¿Por qué somos castigados? Por el Señor. Para que no seamos condenados con el mundo. Hay una palabra que es la palabra griega atenesis. Esta palabra atenesis significa sin fuerzas, más flojo, impotente, enfermo, débil. Que se refiere más a la enfermedad física. Y el apóstol Pablo reprende a la iglesia de Corinto, a causa de que estaban tomando indignamente la santa cena del Señor. Porque los ricos llegaban primero, comían primero y menospreciaban a los demás. Estaban causando divisiones, no querían convivir con los demás hermanos y Pablo los reprende. Estaban faltos de caridad, estaban faltos de misericordia. Y todavía más
se estaban emborrachando y el apóstol Pablo viene y los reprende y dice, a causa de sus pecados, por causar divisiones, por hacer menos a los demás, porque no se esperan con los más pobres para convivir con ellos. Muchos de los hermanos, dice, están enfermos. Y muchos de ellos están débiles. Y es porque Dios, ¿recuerdas esa frase de 1 Corintios? Dice que Pablo entregó a Satanás a un hombre. ¿Por qué? Por su pecado y porque no había quien lo reprendiera. Pero Dios mismo permitió que Pablo lo entregara. Yo no voy a entregar a nadie aquí, hermano. A menos que estés cometiendo un pecado de inmoralidad sexual muy feo. Entonces te vamos a entregar para que Dios te arregle contigo. No es cierto, hermano, no tengas miedo. Ahora escucha. El verbo koimao también viene ahí para decir duerme. Koimao. Esta palabra koimao, poner a dormir, significa morir, fallecer, pero siempre se refiere al cuerpo y no al alma. ¿Recuerdas? Pablo dice, he entregado a este hombre perverso, malvado, que está en la iglesia, que ninguna autoridad se para y lo reprende. A causa de ese pecado, muchos están contaminando, y dice, pero yo, dice, presente en mi espíritu, ausente en mi carne, pero presente en mi espíritu, ya he entregado en manos de Satanás al tal hombre, a fin de que su carne sea destruida, pero su espíritu sea salvo. Es decir, Dios cuando corrige probablemente a alguien de sus hijos, escúchame bien, hijo solamente. Cuando Dios toma a alguno de sus hijos, siempre lo hace con la intención de purificarlo, de santificarlo, de limpiarlo. Nunca lo hace con otra intención. Dice, a fin de que su espíritu sea salvo. El pecado tiene su efecto sobre nuestro cuerpo, sobre el cuerpo del creyente, trayendo así, amados hermanos, como dice ahí, castigados por el Señor. Dios castiga, Dios castiga. Dios trae enfermedades cuando hay desobediencia y pecados ocultos. Dios trae enfermedades y castigos cuando hay pecados ocultos. Dios conoce todas las cosas, Dios conoce todas las cosas. Y hay pecado oculto en la iglesia, Dios ya lo sabe, Dios lo conoce. Dios tiene conocimiento de todo eso. Ahora, dice que es para que el espíritu pueda ser salvado. Los espinos son un acto de amor. Las enfermedades son un acto de amor de parte de Dios. Todas esas cosas no es un castigo cruel, es un acto de amor de parte del Señor. Ahora yo pregunto, ¿cuántos de ustedes quisieran la disciplina del Señor? Francisco, qué valiente me saliste. Mejor obediencia, hermanos, obediencia antes que disciplina, obediencia a la palabra. A nadie le gusta la corrección. Yo no quiero disciplina del Señor. Y no porque no sea un acto de amor, sino porque sé, como dijo David, Señor, mejor esté en tus manos que la de los hombres, porque tú tienes misericordia. Pero imagínate la misericordia de Dios. Aún así, David lloraba amargamente y dice que bañaba su cama de lágrimas. Y dijo, bueno, Señor. Y él sale de ese versículo, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. ¿Cuántos queremos la misericordia del Señor? Amén, hermano. La misericordia del Señor. Yo quiero la misericordia del Señor. Quiero la gracia de Dios. Pero yo no quisiera que llegara disciplina a mi vida. Y si llega a mi vida o llega a tu vida, es una muestra del amor de Dios que nos quiere librar, amados hermanos, de que nos sigamos contaminando. Dios muchas veces tiene que cercar nuestro camino, tiene que cerrar el paso para que tú y yo no nos desviemos, para que no nos perdamos del camino. Dios impide que sigamos en el pecado por medio de cercar el camino. Aquí en este versículo, entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Cuando alguien cae muy enfermo, cuando le empieza a ir mal en todas las áreas, es cuando el hombre o la mujer se acuerda. Cuando yo estaba en la presencia del Señor, a pesar de que tal vez no tenía lujo ni tenía esto, pero en su presencia estaba yo seguro. Y es ahí cuando empezamos a reflexionar. Israel corría tras sus ídolos, pero Dios, amado hermano, no permitió que encontrara satisfacción en ellos. Dios le empezó a acercar el camino. Muchas veces Dios nos quita algo para que nos alejemos de aquellas cosas que nos están apartando de su dulce amor. ¿Tienes algo que te está apartando del dulce amor del Señor? Sin lugar a dudas. Porque yo tengo algo, al igual que tú. El propósito del camino bloqueado. Ahora, ¿cuántos quisieran que Dios desbloqueara el camino? Vamos empezando el año. Si estamos en un camino equivocado, que Dios bloquee nuestro camino.
que Dios ponga las espinas que tenga que poner, que levante los muros que tenga que poner. Dios quiere que regresemos a Él, hermano. Para estar alejado del Señor no necesitas ausentarte de la iglesia. Puedes estar en la iglesia y puedes estar ausente de Dios, puedes estar alejado del Señor. Puedes venir todos los días si tú quieres, y puede que probablemente estés alejado del Señor, y puede que solamente aparentes algo que no estás viviendo. Ahora, con esto no quiere decir que tú te tienes que ausentar, bueno, pues entonces no voy. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, dice la Escritura. El propósito del camino bloqueado. Dios quiere que regresemos a Él. Tenemos un ejemplo bíblico y todo el mundo se lo sabe, y hablamos mucho de él, de un hijo que era un hijo pródigo. Pero te das cuenta como el hijo pródigo, cuando Dios lo cerca y cuando empieza a carecer, toda la bendición que el Padre depositó en sus manos la pierde. Y cuando pierde toda esa bendición, es Dios cercando su camino. Tal es así que un judío no podía pastorear cerdos porque era algo abominable, era algo impuro, era algo sucio. Un judío no podía tocar ni siquiera un cerdo, ellos lo tenían prohibido. Y tal es así que él termina cuidando un hato de cerdos en un lugar y comía de las algarrobas que caían ahí. ¡Qué bajo cayó! Pero estando ahí este hijo pródigo, ojalá y no haya hijos pródigos aquí, dice que se está tirado en el piso, y dice que vino un pensamiento, es decir, empezó a reflexionar y dijo: en la casa de mi padre no tenía falta de pan, no faltaba el vino, no faltaba una cama blandita, no me faltaba nada, estas ropas, mira cómo pude llegar a este punto. Y dice que ese hombre está ahí y dice: me levantaré e iré a casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, permíteme estar aquí como uno de tus jornaleros, como uno de tus criados. Y el padre amoroso lo agarró con un leño, le desmajó en sus costillas, lo agarró a patadas y lo corrió de su casa. Primera de Ricardo 2:1, miren qué misericordia. Lo vistió. ¿Qué significa que lo vistió? Quitó la impiedad, la suciedad de su cuerpo. Pero también el Señor hace con nosotros lo mismo. Cuando venimos arrepentidos, quebrantados, Él quita la suciedad y nos viste. ¿Con qué? Con su justicia. Y este hijo, ahora sí, empezó a obedecer. Ahora imagínate, el que nunca salió de su casa, el hijo que estaba ahí, cuánta misericordia tenía. Se creció en envidia y dijo: Padre, ¿cómo es posible que trates a este impío sucio que malgastó todo lo que le diste? Tú le llenaste de bendición y ahora regresa, ahora sí, muy pobrecito, y ahora sí quiere que tú lo ayudes y lo vistas. Yo nunca he hecho eso. Y le dice a su padre: hijo, tú no tienes necesidad que te trate yo así, tú estás en mi casa, tú puedes tomar el tono que tú quieras cuando tú quieras, podemos hacer fiesta. A veces nosotros como hermanos en Cristo somos tan crueles y tan duros con aquellos que han cometido alguna falta o algún pecado, cuando deberíamos restaurarlos con amor, con misericordia, hermano. Le he pedido a Dios, yo le he pedido a Dios en mi corazón, de verdad, hermano, yo le pido al Señor que me dé sabiduría. No quiero golpearte como pastor, quiero guiarte, quiero enseñarte, quiero dirigirte, pero quiero hacerlo con amor. Pero en medio de ese amor estoy seguro que va a haber alguna palabra tal vez que un día te golpee, pero entiende esto. De verdad, hermanos, cuando Dios siembra amor en el corazón de un hombre, te quiebras, te dueles, te entristeces. Pero de repente también hay un celo santo cuando se pisotea las cosas sagradas, las cosas santas del Señor. Pero quiero que entiendas algo. Yo no soy Dios. No le llegamos ni tantito a sus talones. Pero sí o sí, debemos reflejar el amor que Cristo ha depositado en nuestros corazones. Un día tú te vas a equivocar, un día tú vas a resbalar. Yo espero que no suceda, pero dijo el salmista Asaf: por poco se resbalaban mis pies porque tuve envidia de los impíos. Puede llegar a nuestras vidas. Este hombre, amados hermanos, el hijo pródigo, cuando llegó a casa de su padre lo recibió con gozo, con alegría, le puso vestidos nuevos, le puso un anillo nuevo. Habla de restauración, no lo corrió a patadas a pesar de que se había portado muy mal. Y a veces esto va para toda la iglesia. A veces cuando hemos cometido algunas faltas o algunos pecados, pensamos que no somos dignos de la gracia y la misericordia del Señor, e incluso nos da miedo acercarnos a Dios, como si Dios fuera un ogro malvado que nos va a agarrar y nos va a correr. No tengas miedo de acercarte al Señor. Deberías aprovechar la gracia y la misericordia que está para nosotros ahorita. No todos los obstáculos que nosotros a veces le echamos la culpa al diablo. El diablo me quitó, por culpa del diablo no tengo dinero, por culpa del diablo me estoy yendo así. No, a veces no tiene nada que ver en estos asuntos. No todo problema es un ataque del enemigo. A veces sí, pero en muchas ocasiones es Dios protegiéndonos de un mal mayor.
¿Qué pasaría si alguien de aquí de repente Dios depositara mucha riqueza en sus manos? Se alejaría de Dios. ¿Cómo? Se alejaría de Dios. Se alejaría de Dios. A ver, ¿cuántos se alejarían de Dios si Dios les diera mucha riqueza en sus manos? Que me pruebe. Falta sabiduría. Que me pruebe para ver si pasa. Ok. ¿Algunos de ustedes creen que permanecerían fieles? Algunos piensan, si el Señor enriqueciera mi vida y me diera un buen trabajo y de repente empezaran los billetes, yo pago los terrenos de la iglesia. Eso a Dios no lo impresiona, hermano. Él puede tocar el corazón de alguien más. Ocupó una viuda pobre para bendecir en las ofrendas el templo. ¿Cuántos de ustedes creen que podrían con esa riqueza en sus manos? Hermanos, ¿podrían que pastoremos? ¿Usted podría tener mucho en sus manos y no alejarse? ¿No? ¿Usted, hermano, si a veces con 5,000 pesos que ya traen en su cartera no quieren venir a la iglesia, se quieren ir a Liverpool a gastárselo en una bebida refrescante? Y todavía publicamos, hermano. A mí, mira, hermano, yo tengo el mismo corazón que tú. Me ha pasado. A veces llegan y digo, pues nos vamos de giro artístico unos cuantos días. Y dejamos aquí los hermanitos que predique bien con Francisco. ¿Por qué? A veces somos tentados, pero Dios conoce nuestros corazones. No es pecado, hermanos, tener. ¿Cómo responder cuando Dios cierra el camino? ¿Cómo vas a responder, Francisco, cuando Dios te cerque de espinos? ¿Cómo vas a responder cuando Dios traiga un muro alrededor de ti? Hermano Barbosa, ¿cómo va a responder? Que se dé cuenta usted que Dios ha cerrado nuestro camino. ¿Cómo vamos a responder? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué? ¿A renegar? ¿Cómo vamos a responder a esto? Lo primero que tenemos que hacer es sentarnos y examinar nuestra vida. ¿Cómo ha sido mi obediencia delante del Señor? Y preguntarnos, esta misma mañana, el primer domingo de enero del 2026, todos deberíamos preguntarnos, ¿cómo estoy hoy sentado aquí en esta silla, Señor? ¿Estoy en obediencia o estoy en rebeldía? Señor, tú conoces todo, el pasado, el presente y el futuro, y tú ya fuiste al futuro y sabes lo que vas a poner en mi camino este año. Pero yo quiero preguntarte algo, Señor, tú que conoces todo. Yo ya sé, pero a lo mejor estoy equivocado. Señor, ¿yo estoy en obediencia o estoy en rebeldía? Y deberíamos examinarnos cuidadosamente a la luz de la palabra. Examinaos nosotros nuestra vida, examinaos a vosotros mismos si estás en la fe, dijo Pablo. Probaos a vosotros mismos. No dice que examines a los demás ni que pruebes a los demás, es a ti mismo. Dice, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo esté en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¿Cuántos reprobados hay hoy aquí? No diga nadie amén. ¿Cuántos reprobados hay? Porque hay reprobados. Si nos examinamos conforme a la Escritura, como dice 2 Corintios 13:5, encontraríamos que nuestro caminar, nuestro andar, no ha sido de obediencia delante del Señor, y que en algunos momentos nos hemos deslizado demasiado hacia la rebeldía. Nos hemos alejado del Señor. Lamentaciones 3:40 dice lo siguiente: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. ¿Qué tenemos que hacer? Escudriñar nuestros caminos. ¿Cómo caminamos el 2025? ¿Cómo terminamos el 2025? ¿Cómo estamos empezando el 2026? ¿Cómo queremos caminar el 2026? ¿Será que es necesario que Dios traiga algo a nuestras vidas? Y también tenemos que aprender a rendirnos a la voluntad de Dios. Cuando Él cierre nuestro camino, cuando traiga los espinos, porque sin lugar a dudas van a llegar esos días, tenemos que aprender, amados hermanos, a rendirnos a la voluntad de Dios, porque si Dios está permitiendo eso en nuestra vida, en nuestro caminar, es porque Él sabe que lo necesitamos. Y cuando Él permite algo en nuestra vida, no es porque sea un Dios que no nos ame, sino todo lo contrario, nos ama demasiado y no quiere que nos desviemos. En lugar de pelear contra Dios, debemos rendirnos y pedirle al Señor: Señor, tráele dirección a mi corazón. Ayúdame a tomar buenas decisiones. Las decisiones que tomé alejado de ti, mira las consecuencias que están trayendo. Ahora quiero que te enseñes a depender de ti. Proverbios capítulo 3, versículo 5 al versículo 6 dice lo siguiente: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Él va a enderezar tus caminos. Si estás caminando mal, sin lugar a dudas, Dios va a enderezar tus caminos. Y otro, tenemos que volver a la presencia de Dios. Y yo preguntar a todos los que están aquí: hermana Adriana, ¿qué significa volver a la presencia de Dios? Es una pregunta que
que tenemos que hacerlo. ¿Qué significa volver a la presencia de Dios? Porque a veces pensamos que volver a la presencia del Señor es simplemente venir a la iglesia. Primero, para que podamos volver a la presencia del Señor, como cuando pasó con David. Dice que ellos iban a portar el arca, que era la presencia de Dios en medio del pueblo. Y dice que cuando David quiso hacer eso, imagínate, David lo quiso hacer a su manera. No es a tu manera, es a la manera de Dios. No es como tú piensas, es como Dios dice en su palabra. Agarraron el arca y a causa de que David no recurrió a la palabra, tenía buenas intenciones, sí, buenos sentimientos, sí, quería hacerlo todo para la gloria del Señor, sí, pero lo estaba haciendo de una manera equivocada, pensando en que lo que estaba haciendo era correcto. Y a causa de eso, David tuvo que ver morir a uno de sus amigos. Usa cayó muerto al instante y el corazón de David se entristeció, y estoy seguro que cobraron temor. ¿Y qué hizo David? Dice que volvió a las Escrituras y recordó que en las Escrituras Dios había dicho que aquellos que iban a cargar el arca tenían que ser hombres que estaban en el tabernáculo y que tenían que estar limpios. Y dice que reunió a todos los líderes. Hoy yo le digo a todos los líderes de aquí de la congregación y a todos los cristianos, dice la palabra, purificaos y santificaos. Ese es el secreto. Ahora, Él quiere restaurarnos. Él no quiere destruirnos. Su disciplina siempre es para que nos restauremos, no para que nos destruyamos. Oseas 2:14 dice: yo oro a Dios por eso. Escucha lo que dice. Pero yo la conquistaré. ¿Quién es el que nos va a conquistar? Dios. Pero yo la conquistaré. La llevaré al desierto y hablaré al corazón. Es Dios el que muchas veces necesita llevarnos un poquito al desierto para que nos volvamos a enamorar de Él. ¿Alguna vez has tenido problemas en tu matrimonio, con tu esposa o con tu esposo? Que llega un momento que pareciera que aunque están los dos juntos en el hogar, pareciera que ya no importa si llega o no llega, si duerme o no duerme, si come o no come. Esa mujer que se preocupaba por su maridito cuando llegaba la comida calientita, le preguntaba cómo le fue, le ponía el plato, un vasito de agua, todo eso, pero de repente se empieza a perder eso. Igual el esposo, se levantaba, le preparaba su café, si se iba a sentar, le ponía la silla, le arreglaba la mesa, le abría la puerta del carro. Pero de repente se pierde eso y sin darte cuenta el matrimonio se empieza a quebrar. Pero para que ese matrimonio se restaure, ¿qué necesitamos hacer? Volver a lo mismo. Hermano, cuando alguno de ustedes está pasando alguna situación difícil o hay pecado, yo a veces digo, bueno, este hermano, porque viene a verme, él ya sabe mi consejo. Si mi hermana Adriana viene y me dice, hermano, es que estoy mal con mi esposo, yo le voy a decir, sí, hermana, ¿cuál es el problema? Me lo va a contar. Yo le voy a decir, hermana, ¿y usted qué haría? ¿Usted qué cree que va a ser mi consejo? Ella ya sabe. Vuélvete a la palabra, ama al Señor, sé obediente a la palabra. Entonces, ¿para qué me pide el consejo? ¿Por qué no le ha funcionado en su matrimonio? Porque no hizo caso al consejo que le di en su momento. Ya lo sabemos, hermanos, sabemos la respuesta, sabemos qué hacer, pero no queremos hacerlo. ¿Amén o no amén? Dios quiere conquistar nuestro corazón. Yo no quiero llevar a mi esposa a un desierto. Pero Dios se la llevó al desierto, a su amada, a su pueblo. Y allá donde estaba padeciendo, es allá cuando ahora sí, ay, mi amorcito chulo. Ahora sí quería. Hermanos, Dios cierra caminos. Pero siempre que lo cierra, lo hace por amor. Dios disciplina a su amada, a su pueblo, a sus hijos. Pero siempre que lo hace con amor. Todo lo que Dios hace, lo hace con amor. Si hoy sientes que hay obstáculos en tu vida, tal vez Dios está llamando tu atención. Tal vez Dios está llamando tu atención. Si ahorita no pasa nada de esto, pero en los siguientes meses empieza a suceder, espero que no te olvides de este mensaje que se está dando el día de hoy. Porque Dios previene a su pueblo. Este es el segundo mensaje en el cual toco un poquito acerca de la disciplina de Dios. Y es el amor del Señor, amado hermano. No resista su disciplina. No resista su disciplina. Lo que tenemos que hacer es regresar a Él con un corazón humilde. Un corazón, amados hermanos, que reconozca dónde nos estamos equivocando y si le estamos fallando al Señor. Es de sabios reconocer. No endurezcamos el corazón como el pueblo de Israel en el desierto, que de todos aquellos que endurecieron su corazón, ni uno solo entró a la tierra prometida, a la tierra prometida, más que Caleb
y Josué de toda esa generación que salió. De ahí para allá todos murieron. Toda la generación que entró era una generación nueva a causa de su corazón endurecido y de su desobediencia. Si alguien siente que está enfrentando espinos en su camino, si alguien siente esto, hermano, hoy es el momento de buscar a Dios y permitir que Él empiece a guiar nuestra vida. Todos vamos a tener situaciones complicadas y difíciles. Dios no quiere destruirte. Dios quiere restaurarte. Hoy me levantaba en la mañana